Ya estamos prácticamente listos. Por allí tenemos, muy bien, por acá tenemos a una persona que ustedes conocen y la vamos a tener por allí en breve. Adolfo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Franklin, ¿Cómo hermano? estás, William? Encantado de Pues, saludarte. bueno, oye, te vi en tu live de hoy despidiendo con salsa sabroso y pusiste a bailar a quienes te acompañan y la comunidad y tú sabes, yo te vi. Muy Puse a sabroso. recordando una canción muy vieja que se llama La Vaca Vieja con Lavillo Caracas Boy y Cheo García. Una vez Así es. me conseguí a Cheo García en Venevisión un sábado. Yo estaba grabando hace muchos años allá y me lo consigo en el camerino, en el Sí. maquillaje. Y me contó Cheo García que la canción que más él cantó en un baile de Colavillo fue justamente en Barquisimeto de Así Visamode, es. en un baile, la cantó 33 veces, La Wow. Vaca Vieja. Entonces, Con la vaca record... vieja, con la vaca vieja. Muy bien, bueno, Franklin. ajá. Franklin, hermano, mira, 1 de octubre de 1953, ¿te suena eso? Bueno, que esa fecha, la vieja Petra Ajá, iba con el viejo Eudoro ok. saliendo de la calle 33 Correcto, pero entre espérate un 30 momentico, y... pero espérate un Ajá, momentico, porque tengo como 3 días estudiándote, ujú. entonces no me quites los datos. Mira, eso queda, esa calle 33 y 34 queda más o menos a unas 3 cuadras de la Panamericana allá en Barquisimeto, ¿sí o no? Exactamente, Ahí a está. 3 cuadras aproximadamente. En esa época, en el año 1953, Barquisimeto, en esas partes adyacente a la Panamericana o Carretera Negra, era un barrio, era Monte y Culebra. Claro. Incluso las calles todavía no estaban asfaltadas, Pero no aparte, existían los bloques. pero aparte de ese monte y culebra de las calles asfaltadas, Franklin, ¿qué recuerdas? ¿Qué registro tienes en tu memoria? Porque tú estuviste allí, entiendo, desde niño hasta casi adolescente, hasta adolescente. Estuviste. Un poco más allá, Un por ahí poco más casi allá. a los Ok. 15 años por ahí. ¿Hay una imagen que tú tengas grabada de esa infancia allí en Barquisimeto? Hablemos de la infancia, no de la adolescencia. Muy bien. Así como no, claro que sí. Hay una imagen que siempre está en mi mente y es que mi casa, donde yo nací, era una casa de bareque y había como un kiosquito donde mi abuela Mamola hacía empanadas, ¿no? En la tarde-noche. Ajá. En los atardeceres, el crepúsculo Ok. larense bañaba toda esa zona y había unos pájaros que eran unas golondrinas que llamaban guaros. De hecho, la palabra guaro Claro. viene de esos pájaros, que eran millones, millones de pajaritos que jugaban con los colores del crepúsculo larense y nosotros nos acostábamos en la calle o en la acera y a contar guaros, ¿no? Guaritos. Sí. Luego, ¿Quiénes se cuando ya sentaban? ¿Quiénes se sentaban, no, no, Franklin? los muchachos del Todos los barrio, muchachos. porque no existía la televisión. Ok. El aparato llegó en el año 1962, 63, pero antes, en el año 59, 60, 61, no Claro. existía la Y televisión los y lo con... que había era ese espectáculo, pero Ujú. había una imagen que venía posterior a eso, que es que los pajaritos desaparecían, desaparecía el crepúsculo y había un cielo estrellado extraordinario porque había poca electricidad o no había electricidad. Y el cielo estrellado era una cosa impresionante y Impresionante. nos acostábamos a contar estrellas y yo veía las estrellas y veía a mi abuela en el kiosco vendiendo empanadas. Ese, ese kiosco de las empanadas, el olor de la empanada, Franklin, la imagen de tu abuela en contacto con la gente. Señora, señora, deme una de queso, señora, deme una de carne. ¿Lo tienes allí? Claro, y sobre todo el Ah, sonido de la empanada cuando entraba
en el aceite, en la manteca, se llamaban los tres cochinitos. Sí, Mi yo me abuela compraba acuerdo. una lata gigantesca en la 20 y echaba la manteca allí con un cucharón y cuando entraba la empanada había un sonido, un ruido muy particular y aparte del sonido de la empanada entrando en la manteca caliente, el olor, ¿no? A mí, no, a mí no me estaba permitido comer empanadas recién hechas, Ujú, porque esas eran para vender. exacto. Las que nosotros nos comíamos eran las que quedaban para el día siguiente, ¿no? Que aún frías eran realmente sensacional. Me encantaban particularmente las de caraotas con queso blanco y era realmente era una delicia. ¿En algún momento llegaste a hacer empanadas junto con tu abuela? ¿O Llegué a dijiste no? venderlas, no, las vendía. Yo ayudaba a mi Ajá. abuela a vender, las vendía. ¿Dónde las eh, en, vendía, Franklin? ¿En qué bueno, parte? tú sabes, en esa zona que hoy se llama Barrio La Sucre, no existían esos bloques. Estaba por allá el Estadio Olímpico, por allá una cancha de fútbol que después se convirtió en el Farid Richard, un campo de béisbol que llamaban La Planicie, que es donde hoy está construido el Domo Bolivariano, pero había muchos burdeles. Un burdel aquí, otro burdel por allá, otro burdel en la Panamericana, que eran bares, Ujú, pero que en la parte de atrás tenían unos cuarticos donde los caballeros porque acuérdate que la carretera negra o panamericana era la que comunicaba un pueblo con otro. Entonces, el estado Zulia y el estado Trujillo se sí, comunicaban con Lara, pero a través de esa carretera que sí. iba hacia el centro del país o hacia Caracas. Entonces los camioneros se estacionaban allí, casi siempre eran camioneros que transportaban ganado, ¿no? O ganado o cochino, chivo, etcétera, etcétera, o hortalizas, verduras, pero se estacionaban allí y se tomaban su birra. Yo escuchaba mucha música de Rocola, Pedro Ajá. Infante, Negrete, Así. Mario Suárez, Lila Morillo, eran los cantantes que yo recuerdo en mi infancia. Por eso a mí me fascina la música de Rocola. Entonces, bueno, los caballeros desde temprano, la Rocola comenzaba a Sí. funcionar en mi barrio a las 8 de la mañana y no Ujú. paraba sino hasta la madrugada. Ahora, Entonces yo iba con esas empanadas y las vendía en la entrada de los bares. muy bien, en la entrada de los Uh -huh, bares. uh -huh. Esa infancia para ti te fue construyendo, te fue, digamos, te hizo darle valor a cosas que después de grande tú recuerdas y que tú dices, oye, yo hacía esto, hice esto, yo ahora tengo esto. Entonces uno valora más las cosas. Bueno, fíjate, yo nací, como te dije, en esos botiquines que amenizaban con su música el barrio. Nací en una casa de Bareque, por cierto, esa casa sigue siendo la casa de la familia. Ya no es de Bareque, ya es de Bloca hace muchos años, pero era una casita de Bareque con muchas gallinas. Mi abuela tenía muchas gallinas que dormían en un cují. Al lado del cují había una letrina, porque no existían los Sí, baños que nosotros conocemos. Y había muchos árboles. Me acuerdo que había una mata de níspero que todavía está, había una mata de mango, de mamones, etcétera, etcétera. Y esa casa llena de árboles y de fruta siempre para mí fue importante, pero el elemento que cambió la vida, no solamente mía, sino del barrio completo. uh-huh. Y me atrevería a decir, bueno, no me atrevo, es verdad, posteriormente de Venezuela y de la humanidad, fue el primer aparato de televisión que llegó a mi barrio, que fue creo en el año, final del año 1962, y lo compró la familia Pernalete a 2 cuadras de mi casa, y ese aparato Philips de tubo grandote que estaba en la sala Uh-huh. nos permitió a todos los muchachos, ya a golpe de 6 de la tarde, correr para cerca de la familia Pernalete y empezar a ver los primeros programas de televisión. Cambió la vida por completo. Franklin, yo te quiero agradecer porque, claro, tus herramientas comunicacionales como actor, como periodista, como comunicador social en las redes, haces una descripción que yo me siento ahí.
O sea, tú acabas de hacer la descripción del sitio, de tu casa, de los camioneros, de los muchachos, de los pájaros. Y yo me siento ahí y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo a esta hora, tú les has transmitido has evocado el níspero, tantas cosas, ¿no? Es importante. Ahora, mira, tú hablaste de tu abuela. Tu mamá y tu abuela son los pilares tuyos. Sí, efectivamente, porque yo nací en el 1953, un día jueves, creo, en la madrugada, en la mañanita, 7:30, 7:45 de la mañana, cuando mi madre rompe fuente, mi padre la lleva a un camión Ford del año 1949, cuando mi madre sube el pie en el pedal del camión y puja para subir, larga al negrito, que yo no tuve necesidad de que me dieran una nalgada para llorar, Pero, porque pero, el pero ya va, pero balonazo ya que me va. clavé. Pero dime algo, Frankie, hay algo que no entiendo. Es decir, tú estás haciendo esa narración como si, sabes, tú estuviste ahí, pero ¿quién te la contó? Porque o Mi la narración. madre, Ah, mi madre, ah, ok. mi madre, entonces cuando yo caigo al piso, que había llovido esa madrugada y había mucho barro, mi madre agarra a su muchacho con cordón umbilical, sangre, líquido, barro, se mete en el camión y mi padre, bueno, me lleva al hospital y mi madre me cuenta que ella comenzó a cantarme, porque yo no paraba de llorar, porque el golpe evidentemente que me di fue muy duro, y ella empieza a cantarme una canción de cuna, que seguramente tú también la escuchaste cuando niño, que se dice, ale limón, el puente se ha caído, ale limón, el puente se cayó. Cuando yo escuché eso, dice mi madre que yo me quedé callado, mirándola fijamente, ella me hacía mimos con los ojos, y yo, me dice ella, que yo le piqué un ojo, como confabulándome ya con el amor que ya Sí. teníamos desde 9 meses para acá. ¿Qué valores de tu madre, qué valores de tu abuela tienes tú? Bueno, de mi abuela todo, de mi madre todo. ¿Por qué? Porque mi abuela y mi madre fueron mi padre. Desafortunadamente, mi padre buscó otra familia, hacer otra familia, y cuando yo tenía apenas, qué sé yo, 9 meses, 8 años, perdón, 9 meses, un año de Sí. nacido, año y medio, él se fue. Yo no lo conocí sino mucho tiempo después, ya siendo actor de televisión. ¿Cuántos años Eh, después? ¿Cuántos años después lo conociste? muchos años, Sí. muchos años. Yo tendría que 20, 25, 23, Y 25 años. disculpa, cómo Ujú. fue el encuentro con tu papá? Fue interesante, fue interesante. En una oportunidad, en una feria, yo tenía, ¿qué? 19 años, alguien me señaló, mire, ese señor que conduce ese autobús es tu papá. Yo me le quedé mirando con mucha curiosidad, pero hasta ahí no después tuve ciertos contactos, pero donde realmente yo tuve un contacto fuerte con él es cuando en un programa Sábado Sensacional, ya yo era una figura joven Ujú. de Venevisión, porque yo comencé mi carrera en Venevisión. Ya yo era una figura más o menos relativamente conocida. Era uno de los prospectos a galanes, a sustituir, digo yo, a Bardina. Eso decía la prensa en aquella época. Sábado Sensacional hace un especial en Barquisimeto, en el Domo Bolivariano, y me llevan a mí como una de las estrellas, el hijo pródigo que regresa a su casa, además, en el barrio donde nací, que era donde está el Domo Bolivariano, Correcto. y estaba todo el barrio allí, toda la gente allí, O sea que el y encuentro fue televisado. sí, porque me tenían una sorpresa. Ajá. Amador Bendayán hablaba de que había una sorpresa para mí. De verdad, créeme que yo no tenía ni remotamente idea de qué se trataba. Yo ingenuamente pensé que me iban a regalar un carro, porque en esa época ellos eventualmente regalaban un automóvil. Yo digo, "Ay, me agarran un carrito". Entonces, pues no, la sorpresa era mi papá como con 6 personas más que eran hermanos míos. Ya. Entonces, ahí fue donde lo conocí. Fue violento, fue impactante, porque yo sabía que mi mamá estaba en la casa Ajá. con mi abuela, estaban viendo el programa,
y yo sabía que no era Sí, de muy grata sorpresa para mi sí. mamá. Era ingrata y yo, cuando se fueron a negro, aproveché y me fui. Me fui Mm. y dejé embarcado a todo el mundo, ¿no? Y el lunes en Venevisión me estaba esperando Joaquín Riviera y Amador Rendallán para pedirme una explicación. Franklin, un nombre que te voy a decir. Señorita Mateo. Claro, la señorita Mateo fue mi maestra. En ¿De una qué época, grado? ¿De qué grado? ¿De qué grado? primer grado, Primer con ella grado. hice incluso la primera comunión. La señorita Mateo, yo Se te la iluminó quise la cara, mucho. ¿viste? Se te iluminó Sí, la cara. claro. No, no, yo siempre he tenido con ella y para con su esposo. De hecho, el esposo de ella fue el conductor del autobús de la línea Morán, que me llevó por primera vez a mi abuela y a mí, para Caracas, donde ya mi mamá estaba viviendo hacía cierto tiempo. Y yo fui de visita a conocer, donde conocí por primera vez a, 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 a esa mujer hermosa llamada Caracas. Bueno, Mateo, el esposo de la señora Mateo, era el que conducía el autobús y la señorita Mateo fue mi maestra de primer grado en una época donde nosotros veíamos y sentíamos por nuestros maestros algo así, un afecto más o menos parecido al de la familia, al de la madre, ¿no? Franklin, tú eres un hombre polifacético. Así lo pusimos en nuestro nick aquí arriba Uh en Instagram, ¿no? Tú quisiste ser luchador, -huh. quisiste ser, explícame lo de luchador y pelotero, y pelotero. Sí, Ajá, sí, sí, ¿cómo sí. fue lo de Bueno, luchador? primero porque, pelotero, porque yo crecí, el Cardenales de Lara, cuando debutó en la Liga Occidental, venía de la Liga Centro Occidental, venía de la Liga Occidental, debuta en el barrio mío, en la Sucre, porque ahí Claro. estaba el Estadio Olímpico y Chino Canónico. Oye, pero qué Y yo, raro, Franklin, que no fuiste de los navegantes del Magallanes, el equipo no, campeón no, 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 mundial, es campeón mundial. O sea, seguro, hasta que el mar seguro, se seque, hermano. pero mira, yo no lo puedo negar. Yo soy, en eso quizá soy como una especie de zuliano. Yo soy demasiado regionalista con el estado Lara, ¿no? Yo respiro todo lo relacionado a mi estado. Entonces, el equipo Cardenales de Lara forma parte de mi vida, de mi Claro, existencia, porque yo crecí con el equipo. claro. Y yo llegué a practicar béisbol, pero yo era muy mal pelotero. O quizá no tuve la conciencia de sentarme a asumir el reto con seriedad. No, no lo hice, simplemente era pasional. Pero mira, yo te voy a Y decir algo, te voy a decir algo, yo te estoy interrumpiendo porque aquí hay unos datos interesantes sobre el tema de béisbol contigo. Hay un señor que tú debes conocer, que todos los venezolanos conocemos, se llama Juan Bené, periodista. claro, claro, amigo mío, lo Y quiero mucho. él escribió lo siguiente, escucha, Franklin Virgües, te recuerdo como catcher y cuarto Así, bate de farándula, cuando el béisbol de los artistas viajaba triunfal por toda Venezuela con figuras tan relevantes como Felipe Pirela. sí, Y es verdad. entonces, Bueno, yo entonces, jugaba, yo jugué con el equipo Farándula igual que el puro de Juan Venera, el dueño de esa organización. De hecho, le queché, porque Juan Venera era pitcher, ¿no? así es. Pero yo siempre, ya yo era actor, pero yo siempre fui un muy buen pelotero. Mira, pero Juan Eh, Bené tenía la bola, tenía... no, no, Juan Venera como yo, pura pinta. Él usaba chaqueta de los Yankees de Nueva York. Yo le veía con la chaqueta de los Yankees de Nueva York, pero pura pinta. Juan Bené pura pinta como yo, pelotero. No le da un palo a nadie. Mira, pero esto fue una carta que te escribió a ti, Juan Bené. Sí, sí, es amigo mío, yo lo quiero mucho, además. Yo tengo una gran amistad con él, con su esposa y con sus hijos, ¿no? Muy bien. Yo siento, y peleo con Juan, yo peleo con Juan, yo soy el que le discute a Juan, tú tienes que votar por Juan, por Omar Vizquel. Y él me dice que no, sí, y en eso estamos. Y en cuanto a la lucha, bueno, ya yo estaba en el internado Consejo Venezolano del Niño, en una escuela granja magnífica, maravillosa, Uh -huh, que existía allá en el Eneal, cerca de Duaca, en el estado Lara. uh -huh. Y los fines de semana yo salía para ir a mi casa, estar con mi abuela, mi tía, y al frente vivía Moraima Arraez. ¿Quién es Moraima Arraez?
Moraima Rae fue mi primer amor, fue la primera muchacha de la cual me enamoré. Ese amor es imposible. A la primera mujer que yo le di un besito en la boca fue a Moraima Rae. Ella vivía al frente y tenía un aparato de Pero televisión. eso era en primer grado. No, ya yo estaba en cuarto grado. Oye, Ya yo, bastante precoz, Franklin chiquitico, sí, Whitworth. sí, sí, pero enamorado, No, está enamoradito. bien. Y entonces, Moraima era una muchacha sumamente inteligente, ¿no? Brillante, es maestra ya, me imagino que jubilada. Y ellos vivían frente a mi casa, ¿no? Zaida, su tía, y el marido de Zaida veían la Cacha Cascán y Claro, la lucha lucha libre. libre. Creo que la pasaba el Claro, Canal 8. Canal 8. Entonces Claro, espera, los sábados yo yo la me iba veía. para, Yo la veía estaba también. con, y era una manera también de estar con Moraima cerca y ver la lucha, eso me fascinaba. Yo era fanático de Basil Batá, Jorge Batá, del Dragón Chino, el Doctor Nelson, Gran Lotario, bueno, hasta del Chiclayano, que después fue compañero mío en Radio Caracas Televisión. Bueno, y yo siempre quería ser luchador, pero más que ser luchador y pelotero, vuelvo a la televisión, Sí. el aparato de televisión, ese aparato maravilloso, mágico, despertó una cosa en mí extraordinaria que desde que yo vi las primeras series de televisión, yo decidí que yo quería estar ahí. Ya la decisión la tomé La en ese tomaste. momento, en ese instante. Entonces tú, fíjate, en ese internado Consejo Venezolano del Niño que acabas de nombrar, Uh-huh. tú tuviste tus primeros contactos con la actuación. Uh-huh. Cuando vas a Caracas, todo esto se ensambla, entiendo yo, ¿no? Uh-huh. Y comienzas en un grupo amateur para después entrar en la Escuela Superior de Teatro Juana Sujo. Creo que en aquel entonces la dirigía Porfirio Rodríguez. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasó cuando llegaste a esa Escuela Superior de Teatro? No, yo primero llego, cuando ya me voy a Caracas, que salgo del internado, ya había salido, me había graduado de sexto grado, y mi abuela decide que me tenía que ir a Caracas. Yo me quería ir porque en Barquisimeto lo que había era 2 periódicos y 4 radios AM. Ahí no había más nada. Y yo sabía que todo lo que yo quería hacer era en Caracas, por los canales de televisión. Y yo no, realmente el teatro yo tenía, porque hacía teatro en el internado, pero tenía una básica incultura en cuanto al Claro. teatro en sí. Pero Franklin, yo te cuando voy yo a llego... interrumpir porque, disculpa de verdad, pero necesito aclarar esto. ¿Por qué dices mi abuela decide y no tu mamá? Porque quien me crió fue mi abuela. Ya mi Ah, mamá se ok, tuvo que ir listo. para Caracas con mi hermano Arístede. Ok, Allá en Caracas nació mi hermano Alfredo, en una segunda relación de mi madre. Y con mis tías y todos se fueron a Caracas, al bloque 1 de Simón Rodríguez. ajá, Entonces, mi abuela, yo me quedé con mi abuela y también viví en Guanare con mi tío Juan Ramón y mi tía Ana. ok, Bueno, ahí tuve un año. Pero mi abuela dice que, bueno, yo quería estar con mi mamá, quería experimentar cosas. En el internado yo aprendí algunos básicos de la fotografía, correcto. de la fotografía, y luego me voy a Caracas. Llegamos a Simón Rodríguez, pero inmediatamente ya mi mamá y mi tío Abraham habían decidido mudarse a el 23 de enero, donde mi tío había construido una casa, y efectivamente nos fuimos a Montepiedad. Ya en Montepiedad, donde ya comienzo a vivir en Caracas, me pongo a jugar béisbol en el MOP Zona Sur del 23 de enero en la planicie, y el manager de ese equipo me dice que necesitaban un office boy en la torre de la prensa, porque los Capriles Ajá, habían decidido sacar un periódico deportivo ok, llamado Extra para hacerle competencia a Meridiano. Yo fui y efectivamente me dieron el trabajo y comencé a ser office boy ajá. en la cadena Capriles. Ahora fíjate, allí ya Mensajero, pues. tengo una pequeña laguna que necesito que tú allí me la corrobores, por favor. Lo de la cadena Capriles. Pero tú trabajabas, tengo entendido, como reportero gráfico para el Seguro Social. No, eso vino después. Ah, eso fue después. Eso vino Ok, tiempo después, sí. ok, Yo ok. comienzo como office boy
en el diario Extra, Ok. con jóvenes, unos muy jóvenes, egresados de la Escuela de Comunicación de la Central, como Julio Camino, Alfredo Carrasco, Luis García, Eduardo Orozco, etcétera, etcétera. El director de ese periódico era Gustavo Aguirre, el Cojo Lira era el secretario de redacción, y bueno, yo comencé a trabajar con ellos, yo les compraba el café, la cosa, pero a los 6 meses de esa inquietud mía, por también comenzar a trabajar tener oportunidades como fotógrafo, yo me conseguí por casualidad en un pasillo a Miguel Ángel Capriles. Y de una, como yo siempre he sido un muchachito muy audaz, de una le dije, mire, señor Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Yo soy Franklin Virgüé, yo trabajo como Fiboy aquí en Extra. Mire, yo tengo principio de fotografía y tal. Yo quisiera que usted me diera la oportunidad de trabajar como asistente de uno de los fotógrafos de la cadena. Bueno, me dio inmediatamente la oportunidad Qué y bueno, me mandó, fíjate tú, qué bueno. me mandó nada más y nada menos que a ser asistente de Héctor Rondón y de Julio Camino, de Julio Cabello. ¿Quién fue Héctor Rondón? Una ¿Sabe quién es? catedral una catedral del periodismo Del gráfico. periodismo gráfico, nada más y Claro. nada menos que el autor de aquella fotografía del sacerdote sosteniendo al soldado en el En porteñazo. el porteñazo, claro. Y esa fotografía se gana el premio Pulitzer, siendo Rondón el único periodista con el Y premio Franklin, Pulitzer, y fue portada esa fotografía de la revista Times ¿cuál de fue, esa época. cuál fue tu primera pauta como reportero gráfico, asistente de reportero gráfico? ¿La Yo, recuerdas? yo, Primero yo era el que le secaba la fotografía a Rondón y a Julio Tomás Liendo. En la noche, un fotógrafo llamado Víctor Faneite me regaló una cámara Yasica 6x6. Me la regala y yo, bueno, le tenía el rollo montado. Yo la tenía, a mí me decían ofitógrafo, que era ofijoy de día y fotógrafo en la noche. Y en la noche había una pauta, yo estaba ahí con mi cámara, pero no había reportero gráfico. Ajá. Era la visita, llegó en la noche y lo llevaron a la Torre de la Prensa de torero, un torero español llamado el Niño de la Capea, Claro, famoso. sí, el niño de la Entonces capea. necesitaba un fotógrafo y yo mismo era el único que estaba, era yo. Que Y le algunos, que tomé la algunos foto. dicen el niño de la capea, capea que se echa el niño. Sí, es verdad. Bueno, fue un torero famosísimo, pero en la Sí. época de la tauromaquia estaba César Girón todavía. Y yo le tomé la fotografía al niño de la capea y esa fue mi primera fotografía que salió en el diario Extra. Y posteriormente, a los meses, ya yo era fotógrafo auxiliar. Me pagaban 30 bolívares por cada foto publicada, Ok, tanto en el diario Extra como posteriormente en el vespertino El Mundo. ok, Se puede cerrar Extra. ok. Entonces cerramos esta, digamos, experiencia que tuviste Uh -huh, como reportero gráfico de la cadena uh -huh, Capriles y volvemos a lo que estábamos hablando de la uh -huh. Escuela Superior de Teatro Juana Zurri. Ahí, exactamente. Estando yo en el vespertino del Mundo, a mí me pautaban mucho farándula. Yo iba mucho con Jesús Bustinduy a hacer farándula, a tomar la foto de entrevistas y cosas de eso. Y yo le dije a Bustinduy que yo había hecho teatro en el internado y que me gustaría, chico, aprender, ¿vale? Que yo quería hacer como ellos, como los artistas que estaban ahí. Yo le hice fotos a entrevistas de Raúl Amundaray, Eva Moreno, Eva Blanco, a Dorijuela, etcétera, etcétera. Y Bustinduy me dice, bueno, yo conozco a Porfirio Rodríguez, lo voy a llamar para que te dé una oportunidad para que tú estudies en la escuela. Y efectivamente lo llamó, Porfirio me permitió estudiar en su escuela ahí en Quinta Crespo, siendo yo fotógrafo, no tenía mucho dinero para pagarle, yo le pagaba a él limpiando los fines de semana la escuela junto con una también alumna que comenzaba conmigo, se llama Flor Núñez. Entonces Flor Okay. Núñez y yo y otros estudiantes limpiamos la escuela. Y ahí comencé. Y mi relación en el teatro, en esa escuela Juan Azul, fue tan importante porque comencé a leer obras de teatro, comencé a ir al teatro, Sí. comencé a tener una relación con un mundo que para mí era absolutamente desconocido, empecé a relacionarme con la gente de teatro, a leer crítica teatral,
Y entonces eso me fue creando un bagaje, Claro, entendí, descubrí a Brecht, descubrí a Dostoyevsky, descubrí a Shakespeare, claro, descubrí a Cabrujas, claro. descubrí a Charlotte. Fíjate esto, Franklin. Entonces, estamos llegando, tú ya la nombraste, ¿no? Tú hiciste tu debut con una niñita que se llamaba Flor Núñez. Ujú. La pieza se llamaba La Decente. De Miguel Viura, Allí sí. actuaron Belén Díaz, Marta Lancaster y Arturo Calderón bajo la dirección de Marco Reyes Andrade, que después a mí me dio clase En la universidad, en la claro. Universidad Católica Andrés Bello. Ujú. Cuál es tu memoria sobre la Claro, selección? no, la recuerdo muy bien porque escogieron a dos. Esa obra la produjo Porfirio Rodríguez para los premios Juana Sujo de Ajá. teatro y hacer una gira por Venezuela con actores profesionales. Habían dos personajes. Y en el Teatro Este, Chacaíto también iban. Chacadito fuimos y estuvimos en el Teatro Nacional, estuvimos en Correcto. Valencia, estuvimos en Barquisimeto. Y entonces deciden escoger a un hombre y a una mujer, los alumnos más destacados de la escuela en ese momento. Y escogen a Flor y me escogen a mí. Efectivamente, esa sería mi primera obra profesional, Uh-huh. hablando porque tanto Flor como yo percibimos un dinero y estamos actuando profesionalmente. Bueno, cuando a mí me dicen cuántos años tienes tú haciendo teatro, yo parto de esa obra de teatro. Y Así ya es. de eso hace 47 años. O Así sea, es. yo debuté hace 47 años en el teatro con la obra de Miguel Miura, un español, La Decente. Ahora, más adelante, hay un episodio importante en tu vida, Franklin. Uh -huh. Una colega, Betsay Sosa, ¿te suena? Betsay Sosa Suárez, sí, Ajá. periodista, Ella, abogado. ella, periodista, Uh -huh. te hace como otra recomendación a un monstruo latinoamericano de las telenovelas, Delia Fiallo, ¿no? Exactamente. Y Ajá. o sea, Delia Fiallo estaba en el Hospital Pérez Carreño porque estaba grabando, o iba a empezar las grabaciones de Leonela, No, ¿no? Leonela no. Rafaela. No, Rafaela, Ajá, exacto. Rafaela. Rafaela. Con Chelo Rodríguez y Arnaldo Andrés. Ciertamente. Y Bueno, entonces llegó el negrito ahí y dijo, ¿qué ya yo pasó? estaba haciendo teatro Ajá. en el Teatro de la Universidad Central de Venezuela. Trabajaba ya como reportero gráfico con mi primer sueldo en el Seguro Social. Estamos hablando del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El jefe de Relaciones Públicas del Seguro Social era Julio Camino Peñalver, quien fue mi compañero de trabajo en la Torre de la Prensa. Y Julio me llama porque no había un laboratorio, no había fotografía en el Departamento de Relaciones Públicas del Seguro Social. Bueno, armamos el laboratorio, yo comencé a trabajar en el Seguro Social Uh-huh. y pautan a Betsay y a mí porque la señora Fiallo estaba en el Pérez Carreño ambientando lo que posteriormente sería su novela Rafaela. El Seguro Social le facilitó prácticamente un estudio, yo diría que el hospital latinoamericano más importante de aquella época, que era el Hospital Pérez Carreño Uh-huh. y el área de rehabilitación, era lo más importante de Latinoamérica. Se lo estaban poniendo a la orden a Delia Fiallo. Y yo le dije a Betsay, coño, dile a la señora Fiallo ahí que yo soy actor del teatro universitario, que nunca he hecho televisión, para que me dé una oportunidad. Y se lo digo, vaya, dígaselo. Y va y se lo dice, y la señora Fiallo, en agradecimiento al Seguro Social, accede a darme una oportunidad. Me que a la semana me llamaron de Venevisión y comencé a trabajar como doctor médico número 1 en esa novela llamada Rafaela y después Pero terminé después le con cambiaron el nombre. nombre, después le Claro, cambiaron al médico número uno por un nombre del personaje. claro, el doctor Guillermo, Exacto. amigo de confianza del protagonista Arnaldo Andrés, y ese realmente es mi debut en la televisión venezolana. Y dejé Ajá. la fotografía, pero la dejé de cuajo. Eso, porque yo quería retratar tu primer día, o sea, tu debut en el teatro y tu debut aquí en televisión. Pero también resulta que en cine, ¿no? A ver si las conté bien. Y si, has hecho 14 películas en Venezuela. ¿Ok? En Estados Unidos hiciste The Flowers. En Nueva York, sí. Ajá. Y en México
hiciste La Tumba, La Tumba, cierto. sobre lo que sucede allá en Venezuela. Es sobre eso, sí. ¿Qué satisfacciones te ha traído el cine a ti? Porque aquí hay, por ejemplo, yo debo decir que debutaste con El Cangrejo, con Román Cangrejo Salbot, 1, exactamente. Cangrejo ¿verdad? 1, hice el papel de el Chino Cano, que Chino Cano. como tú te recordarás, Cangrejo trata sobre el caso del niño Vegas Niño Pérez, Vega. Uh-huh. y yo hice el papel del Chino Cano en esa famosa película. Ya yo me había ido de Radio Caracas de Venevisión, ya estaba trabajando en Radio Caracas Franklin, Televisión. ese es el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes. Cuatro poderes. De ese libro se hicieron dos películas. Sí. Pero esa es una película sumamente. Todas las películas que he hecho son importantes. Pero hay dos películas que son para mí fundamentales en Venezuela. Una de ellas es La Casa de Agua, que yo protagonicé con Doris Well e Isla Vera, que es la vida del poeta Cruz María Salverón Acosta de Manicuare. Esa película fue muy importante porque es una película de Jacobo Penso, que recientemente fallecido, Sí. y el guión era de Tomás Eloy Martínez, también fallecido. Bueno, hicimos esa película en Araya y en las zonas coloniales de Caracas. Una película cultural de Cinemateca, pero muy importante desde el punto de vista de la actuación. Pero una película, recién llegado yo de Araya, me llama César Bolívar y me dice, mira, tengo una película que quiero hacer esta Semana Santa. No tengo mucho presupuesto. Apenas tengo, esa película la tengo que hacer con 700.000 bolívares. No tengo más. Lo que tengo para pagarte son 3.000 bolívares. Yo le digo, ¿pero qué película es? Dámela, yo la hago. Y me da un personaje en una película hermosísima que se llama Domingo de Resurrección. Claro. Y yo hice el papel de Fez, que es el Claro. anticipo a Eudomar. Claro. Yo quiero que hagas un malandro, hice Fez, y esa película fue exitosísima. Todavía, cada vez que la pasan por ahí, ¿Sí? en Semana Santa, el venezolano la recuerda. Es una película muy hermosa. También estuve en Retén de Katia, Sí. en aquella ola de películas de romance. Hay unas caracterizaciones, Franklin, que siempre en algunas entrevistas que te han hecho, mi equipo de producción estuvo revisando material, ¿no? Y que dicen mucho de tu valor como actor, ¿no? O sea, de tu caracterización, de cómo tú te metes en el personaje. Y estoy hablando, por ejemplo, del Ciclo de Oro de Rómulo Gallego, que transmitió RCTV, Radio Caracas Televisión, ¿no? Claro. Y el ciclo de Uslar Pietri, también por RCTV. Y allí tú asumiste el papel del indio Tunapuy. Tunapuy, es un personajazo. ¿Por qué? Personajazo. ¿Por qué? Es un personaje muy importante dentro del ciclo de las obras ese cuento de Arturo Uslar Pietri. Radio Caracas Televisión fue pionero en muchas cosas, en todo, diría. Tuvo a bien comenzar a hacer una especie de televisión que llamaban televisión cultural y revolucionó la televisión latinoamericana. Y en horario estelar. En horario estelar. Claro, claro. Y un poco obligado también por la ley, sí. Porque el presidente Luis Herrera Campín decidió que había que dividir la telenovela en tiempos determinados. De una novela le cambiaban un nombre a un capítulo y le ponían otro nombre en otro capítulo para poderla vender al exterior. Y que había que echar mano a la literatura venezolana. Y Radio Caracas tenía en su line-up a Chalbó, tenía a Cabruja, tenía a Garmendia, a un muy joven Edson Martínez, es decir, tenía a Mármol, tenía gente muy culta haciendo televisión, y ellos comenzaron a hacer adaptaciones de cuentos de autores importantes latinoamericanos. Claro. Y entonces trabajar en ese concepto para mí fue sumamente importante. Y el indio Tunapuy, bueno, me llevó incluso a comer chimó. Yo comía chimó. Primera en mi vida, pero yo comía chimó. ¿Por qué comía chimó? Porque era una característica del venezolano de todas las épocas. En la época
de la guerra de independencia, los campesinos que pelearon junto a Bolívar y los que pelearon con Boves también para amainar el frío y el hambre, Sí. comían chimó, vivían Pero ¿qué te eternamente. provocaba eso? O Me sea, ¿qué te drogaba, provocaba entonces para tu personaje? el chimó me producía a mí como, era como una droga, el chimó es como una droga que Ok, te marea y andas como borracho, como una nota rara. es como Y me producía esa sensación yo escupía por un lado y eso le daba una característica muy bien. malvada al Ahora trago. fíjate, Amén de que yo tenía, para redondearte la sí, idea, yo tenía que ponerme los patines porque tenía al lado a un actorazo que se la estaba comiendo, estaba haciendo un trabajo extraordinario también allí, y si yo me descuidaba, el tipo me iba a comer el papel, que era Carlos Cámara, que entre los hermanos Cámara considero a Carlos el mejor de los actores, ¿no? hay otra caracterización que hemos Ujú. leído algunos análisis de críticos sobre tu trabajo. Pobre negro. Claro, Rómulo Gallegos, uff, estupendo. Porque Ahí qué Radio, trabajo especial, pero espérate, ¿qué trabajo uh-huh. especial como actor tienes que desarrollar para lograr esa mimetización con el personaje, en este caso de Pobre Negro, de Rómulo Bueno, Gallego? habían dos personajes que había que hacer allí. Yo hacía dos personajes, negro malo y el otro negro, y el pobre negro. Y había una diferencia entre uno muy malo, muy criminal, muy asesino, y uno muy bueno y soñador. Amén de que eh, tenía la oportunidad de poder estar con el libertador, que era su gran sueño. Independientemente a eso, existía un triángulo amoroso, porque en toda serie de televisión, independientemente a lo que se maneja alrededor, el triángulo amoroso debe existir, porque si no es incalable, eso no se lo cala a nadie. Claro. Y efectivamente se manejó el triángulo amoroso y se le dio al personaje o a la serie realmente un apoyo extraordinario por parte del canal. Y nosotros prácticamente dormíamos con los caballos y a veces dormíamos en pajales, amanecíamos montados en caballo grabando. Fue una cosa realmente, un esfuerzo extraordinario, y como artista, como actor, uno lo agradece porque le pusimos el máximo de nuestra buena intención para que el resultado fuera eso, óptimo. Además, ya se había hecho un pobre negro, lo había hecho Radio Caracas, pero en blanco y negro, y lo había hecho Miguel Ángel Landa. Ahora, en esta oportunidad, estamos haciendo por primera vez un pobre negro a colores, y eso llevaba una mayor exigencia. Hiciste dos personajes en Los Amores de Anita Peña, el bueno Uh-huh. y el malo. Y el malo. Complejo, ¿ah? Sí, sí. Muy complejo porque, bueno, las cámaras se quedaban intactas, había que estar cambiándose para uno y para el otro, y lograr dar la respuesta más o menos exacta o correcta a lo que el otro personaje estaba preguntando. Estaba preguntando o el otro respondiendo, ¿no? Esa serie, fíjate tú qué curiosidad, Los Amores de Anita Peña eran un cuento corto que iba una vez a la semana. Eso lo agarró Carlos Pérez, que fue uno de los escritores de Por esta calle. Y citan al elenco de Por esta calle, que ya había terminado Por esta calle, y nos habíamos quedado prácticamente, aunque yo había hecho posteriormente, hice Los Amores de fin de siglo, pero para el momento yo me había quedado ya stand-by, y decide el doctor Guía colocarme junto con María Alejandra Martín y el elenco que se había quedado stand-by, sin hacer nada, meterlos en esa serie que era media hora una vez a la semana. Pero esa media hora fue tan exitosa que decidieron hacer una hora. Fue tan exitosa que ya era 3 días a la semana. Fue tan exitosa que ya era todos los días, y fue tan exitosa que terminó siendo horario estelar. Le dimos un palo a todo el mundo, y los amores era tan cómica esa telenovela completa, que, bueno, una cosa loca ahí que se inventó Carlitos Pérez, pero que funcionó muy bien porque era muy simpática, muy ingenua, muy divertida. Así es.
Hemos hablado de Venezuela, de tu actuación, pero también yo no quiero dejar afuera la tercera y cuarta temporada del Señor de los Cielos, ¿no? Ok. Que fue estrenada por Telemundo. Allí tuviste una interpretación también en La doble vida de Estela Carrillo. Eso fue en Univisión. No, eso fue Televisa, sí, para Televisa. Univisión. Ok. Esto ya, pues, sencillamente, eh, tu valor como actor fue más allá de las fronteras de Venezuela. Sí, claro, yo tuve la oportunidad, ya yo había hecho cosas aquí en Miami con Venevisión Production, pero ir a México, trabajar con Argos Production en El Señor de los Cielos, en un casting que le hice al autor de esa serie, que es Luis Selkovich, que fue profesor mío, por cierto, en Venezuela, de geografía de Venezuela en bachillerato por libre escolaridad. Bueno, Luis Selkovich fue el escritor de esa serie y me dio la oportunidad para que yo hiciera un general que se llamó el general Carreño Aria. Yo le agregué para las redes sociales Diosdado Carreño Aria. Y fue sumamente exitoso el personaje que me permitió entrar en México. Y ese personaje, ese trabajo en El Señor de los Cielos, me permitió hacer un casting en La doble vida de Estela Carrillo para el Hollywood de las telenovelas en Latinoamérica, que es la empresa Televisa. Y ese trabajo mío en La doble vida de Estela Carrillo me permitió hacer papá a toda madre. Y Bueno, haber trabajado en Televisa fue realmente un sueño extraordinario. conociste al amor de tu vida durante las grabaciones de una telenovela que todos los que de alguna manera somos venezolanos hemos tenido una referencia, ¿no? Ujú. Ella se llama Dulce, Dulce Terán. Y me llama la atención, esto sí lo he leído yo, no mi equipo de producción, que cada vez que te refieres a ella dices la mejor productora de telenovelas del mundo. Sí, bueno, realmente lo es. Ella comenzó, ella se graduó en la universidad donde tú te graduaste, en la Católica, ella es egresada de la Católica de la Escuela de Comunicación Social, Uh -huh. y estuvo trabajando con Abraham Pulido, allá haciendo cosas con Abraham Pulido, y comienza a trabajar en Radio Caracas Televisión y hace de asistente de producción, entre otras telenovelas, por estas calles. Ella era la encargada de los exteriores de la telenovela. Allí la conocí y allí me enamoré de ella y nos casamos, aún estando en la telenovela, ¿no? Por esta calle. De hecho, ella da luz a Jessica, que se graduó de periodista, pero aquí en Estados Unidos, Sí. da luz a Jessica y todavía, después del posparto, vuelve a la telenovela de Radio Caracas y sigue en la telenovela por estas calles. Cuando nosotros nos vinimos a Estados Unidos, ella trabajó en Telemundo, haciendo producciones dramáticas en Telemundo, y luego cuando abre Batalla frente Venevisión Production aquí en Miami, la productora ejecutiva de Venevisión Production era Dulce Terán, que ya venía de producir telenovelas en Radio Caracas y aquí hizo nada más que nada menos que casi 22 producciones de largometraje en Venevisión Production, luego en Nickelodeon. Uh -huh. También estuvo en una temporada produciendo El Señor de los Cielos en México. El trabajo que ella realizó como productora ejecutiva de Venevisión Production y tantas telenovelas, le da el crédito como una de las mejores, para mí la mejor productora de Sigue telenovelas vinculada, venezolanas. sigue Eh, vinculada al negocio de la producción, no, 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 ¿no? no, no, no. Ella es profesora ahora, es maestra. De verdad, ella, si va a hacer algo, tiene que hacer aquí en Miami. Ya, incluso la llamaron para ir a México y no quiso, porque, bueno, llega un momento en que también cansa, y aunque es una mujer que se ve muy bien, es muy joven. Ella y yo también tenemos 2 años. Bueno, yo tengo 67, pronto a cumplir 68. Este, Ella se ve muy bien, se ve muy joven, pero también tiene sus años. Y ella decidió terminar
de redondear su estabilidad profesional como docente. Y en eso está en este momento. Si me permites hablar de tus hijas, de Yelice y de Jessica. Yelice Que, es comunicadora y hasta donde sé, estuvo un tiempo o vive todavía en Europa, ¿o no? no, sí, mi hija Yelice, que es mi hija mayor, vive en Porto, porque Ajá. ella tiene años casadas allá. Tiene mi nieto Andrés, ella Ah, ya vive eres en abuelo, Portugal. ya eres Yo abuelo. soy abuelo, sí, claro. Yo tengo un nieto que se llama Andrés Virgües Soares, y vive en Porto, Portugal. Ahí vive mi hija, que por mucho tiempo trabajó mientras, antes de casarse, después de haber hecho su posgrado en Francia. Ella dio clase en la Universidad Católica, por cierto, de comunicación, y también trabajó para el Nacional, para El Mundo, Venevisión, y bueno, se casa y se va Y me para hablabas de Portugal, Jessica, ¿no? y me hablabas de Jessica, tu otra hija, que Ujú. también estudió comunicación, ¿no? Estudió comunicación Y aquí en entiendo que ella FIU. estaba haciendo una pasantía en HBO hace unos años. Hizo la Hizo. pasantía, sí, hizo la pasantía en HBO, también estuvo por Nickelodeon, estuvo trabajando antes de la pandemia, con una empresa productora americana ella se ha especializado mucho en la parte de post-edition. Está en eso. Este, bueno, y hace producciones de cortometrajes, cine, en eso está. Está en esa onda también, pero en la parte de edición, que le fascina además. Por aquí me están pasando un dato, yo no sé si eso es cierto o no, así que me lo está pasando uno de quienes nos acompañan esta noche. Maximiliano. Sí, sí. Bueno, Maximiliano yo siempre he querido que yo decía que cuando yo tuviese un hijo, mi hijo se iba a llamar Maximiliano, ¿no? Pero nunca lo tuve. Entonces se llama Yelice y Jessica, y los nombres los puso Dulce, ¿no? Ujú. Yo, si era en el caso de mi primera hija, en mi primer matrimonio, si era hombre, el nombre lo ponía yo y se iba a llamar Maximiliano. Pero yo no tuve sino dos hembras y me fregué. Maximiliano se llama un gato que tuve. Ya, ya. Un nombre hermosísimo, me encanta ese Pero nombre. puedes tener un perrito y le pones Maximiliano, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí las decisiones las tomo, aquí hay que tomar decisiones mancomunadas, unilaterales no te dejan, pero tener un perrito realmente Sí, es sí. un compromiso que no estamos dispuestos a asumir en este momento. Recta final. La Ya estamos música. terminando. La Ajá, música. La música para ti. ajá. Bueno, mira, todo. Acuérdate que, ¿qué son los actores? Los actores somos receptores de emociones. Tenemos un archivo de lo que Stanislavski llamó la memoria revivida. Yo, por ejemplo, a mucha gente, yo conozco actores y actrices que les son muy fácil soltar una lágrima. De hecho, mira, hay un señor que no es actor, es cantante, pero yo lo vi en Radio Caracas Televisión una vez le pidieron que tenía que llorar. Ujú. Y este cantante le dijo al director, pero la lágrima la quieres en el ojo derecho o la quieres por el izquierdo. Y el director, para echarle broma, porque pensaba que estaba burlando, no, lánzame primero una por el lado izquierdo y me lanzan la otra por el lado derecho. Bueno, ese cantante, cuando abrió sus ojos y se quedó mirando el vacío, el infinito, lanzó una lagrimita por acá y seguidamente lanzó la otra por acá. Bueno, Wow. esas son Wow. facultades. Wow. Bueno, ese cantante se llama Oscar de León. Ah, Hay facultades que tienen los seres humanos. Oscar no es actor, pero tiene esa facultad. Yo no la tengo. Yo tengo que echar memoria a la memoria revivida. Y claro. cuando yo quiero llorar en cualquier circunstancia, no importa si sea de felicidad o de amor, yo simplemente recuerdo cuando muere mi abuela Mamola, y yo estaba en Radio Caracas grabando una novela, Los Amores de Anita Peña, por cierto, Ujú. y me llaman para decirme que mi abuela había fallecido. Me voy a Barquisimeto. Yo dije, por favor, que nadie me la toque. Y yo llegué a Barquisimeto al cuarto, estaba mi abuela allí en su cama, yo la vestí, yo la peiné, yo la maquillé, yo me acosté con ella,
yo la abracé casi una hora y luego la cargué y la coloqué en el ataúd. Esa imagen de mi abuela, aún después de 30 y tantos años de muerta, me produce esa sensación de llanto, de lágrima que yo utilizo para cualquier circunstancia de la vida profesional. Eso se llama memoria revivida. De los actores acumulamos. Y la música, hay dos factores importantísimos para que uno pueda tener dar en lo que llaman en Estados Unidos goal, la meta. Una, la música, las circunstancias, la música. Tú escuchas, por ejemplo, una canción yo escucho, por ejemplo, una canción de Lavillo, La Vaca Vieja, me acuerdo de Barquisimeto, tal. Escucho una canción de Lila Morillo, una piedra tira un cocotero, pero me acuerdo de mi abuela bailando el cocotero. Es decir, cuando tú escuchas a los Beatles, a Tom Jones, es decir, tú acumulas canciones que en un momento determinado te impactaron. Ahora bien, igual pasa con los olores. Por ejemplo, el pino silvestre Vidal. Sí. Cada vez que yo huelo ese, me ubica en la época en que yo me enamoré la primera vez. Es decir, olores y música te conectan con un momento determinado de tu vida que tú vas a utilizar para el acting en un determinado momento. Franklin, gracias. Ay, William, un abrazo. Gracias por brindarnos, abrirte y brindarnos todos esos datos personales que muy pocas veces de repente se tocan. Y fíjate que lo único que hablamos de por estas calles fue de tu esposa. Ese era mi reto, porque todo el mundo siempre te pregunta de por estas calles. Todo el mundo te pregunta. Entonces yo dije, no, le voy a preguntar por estas calles, me voy para otro sitio. Muy bien, por cierto, el domingo, este domingo voy a conversar con Gladys Ibarra. Estamos pendientes. Claro. Te voy a llamar porque te quiero entrevistar yo a ti. Claro. Ay, papá. Ok, esa va. Ay, ay, ay. Ay, Maracay. Ay, Maracay. Bueno, hermano. Te mando un abrazo, William, de Miami, Atlanta. Gracias. Te saludo a tu familia y por favor, no perdamos el contacto. ¿Oíste? Gracias por tu autenticidad, gracias por ser tan espontáneo, gracias por tu sapiencia y por, sobre todo, ser humano. Ser humano. Ser humano. ¿Okay? Oye, qué bueno. Gracias. Gracias, hermano. Un abrazo. Chao, mi pana. Hasta luego.